Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, sobre todo si son fans de los romances que nacen entre cámaras y focos. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los romances explosivos que florecen en los sets de filmación. Sí, así como lo oyen. Esos romances que nos hacen suspirar, esos flechazos inesperados, esas químicas innegables que a veces traspasan la pantalla. Vamos a desentrañar los secretos, los rumores, las confirmaciones y los desenlaces de algunas de las parejas más icónicas que se han formado en el calor de la producción. Prepárense para conocer historias llenas de pasión, drama y, por supuesto, mucho amor. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o si ya llevan tiempo viéndome pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos llenos de chismecito, curiosidades y mucho entretenimiento. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, empecemos. ¿Alguna vez se han preguntado qué hace que los sets de filmación sean terreno fértil para el amor? Piénsenlo un momento. Pasas horas y horas con las mismas personas, compartiendo momentos de estrés, alegría, nerviosismo y creatividad. Estás expuesto a una intensidad emocional increíble, interpretando personajes que a menudo tienen relaciones intensas y complejas. Y claro, la atracción física también juega un papel importante. Todo esto crea un ambiente único donde las emociones pueden florecer rápidamente y las conexiones se profundizan de una manera muy particular. Es un caldo de cultivo perfecto para que surjan chispas, se forjen vínculos y, en algunos casos, se construyan relaciones que trascienden la pantalla. Pensemos en la dinámica diaria de un rodaje. Se levantan al amanecer, trabajan juntos durante largas jornadas, a menudo enfrentando desafíos técnicos, retrasos inesperados y la presión constante de cumplir con los plazos. Comparten comidas, descansos y momentos de distensión entre tomas. Se confían secretos, se apoyan mutuamente en los momentos difíciles y celebran los éxitos juntos. Todo esto crea una sensación de camaradería y cercanía que puede ser muy poderosa. Además, la naturaleza misma de la actuación implica una gran vulnerabilidad emocional. Los actores deben sumergirse en las emociones de sus personajes, explorar sus miedos, sus deseos y sus pasiones. Este proceso puede ser muy intenso y puede llevar a una mayor empatía y comprensión entre los actores, especialmente si están interpretando personajes que tienen una relación romántica. La línea entre la realidad y la ficción puede volverse borrosa, y es fácil que los sentimientos que interpretan en la pantalla se trasladen a la vida real. Uno de los ejemplos más clásicos y comentados es, sin duda, el romance entre Angelina Jolie y Brad Pitt en el set de Mr. y Mrs. Smith. ¡Uf, qué historia! La química entre ellos era palpable desde el primer tráiler de la película. Y aunque ambos negaron inicialmente cualquier relación, los rumores eran ensordecedores. La verdad es que era difícil creer que no había nada entre ellos, dada la intensidad de sus miradas y la forma en que se compenetraban en la pantalla. La película, una comedia de acción con toques de espionaje, los mostraba como un matrimonio aparentemente normal que en realidad eran asesinos a sueldo contratados por agencias rivales. La tensión sexual entre sus personajes era palpable, y los fans no tardaron en especular sobre lo que estaba sucediendo detrás de las cámaras. Finalmente confirmaron su relación poco después de que Brad Pitt se separara de Jennifer Aniston. Su relación duró más de una década y tuvieron 6 hijos, convirtiéndose en una de las parejas más famosas y poderosas de Hollywood. Los paparazzi los seguían a todas partes, sus viajes y proyectos filantrópicos eran noticia constante, y se convirtieron en un símbolo de glamour y éxito. Sin embargo, su historia terminó en divorcio, un proceso largo y complicado que acaparó titulares durante meses. A pesar de todo, su romance sigue siendo un ejemplo icónico de un amor que surgió en un set de filmación, un romance que capturó la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Pero no todos los romances de película terminan en divorcio. Hay historias de amor que han perdurado a través del tiempo, demostrando que el amor verdadero puede nacer en cualquier lugar, incluso bajo los reflectores. Un ejemplo hermoso es el de Goldie Hawn y Kurt Russell. Se conocieron en el set de The One and Only, Genuine Original Family Band en 1966,
pero no fue hasta que volvieron a coincidir en Swing Shift, en 1983, que la chispa realmente se encendió. En ese momento ambos eran padres solteros y buscaban algo más que una simple aventura. Se enamoraron de sus respectivas personalidades, de su sentido del humor y de su amor por la familia. Llevan juntos más de 30 años y son un ejemplo de una relación sólida y duradera en Hollywood, sin necesidad de casarse. Su amor es un testimonio de que la compatibilidad, el respeto y la conexión profunda son más importantes que cualquier formalidad. Han criado a sus hijos juntos, han superado los desafíos de la fama y han mantenido su relación alejada de los focos. Son un ejemplo de que el amor verdadero puede existir en Hollywood, siempre y cuando haya compromiso, comunicación y una buena dosis de sentido del humor. Otro romance que nos robó el corazón fue el de Ryan Reynolds y Blake Lively. Se conocieron en el set de Green Lantern en 2010. Aunque en ese momento ambos estaban en otras relaciones, la amistad que surgió entre ellos fue la base de lo que luego se convertiría en un amor profundo y duradero. Reynolds estaba casado con Scarlett Johansson y Lively salía con Penn Badgley. Sin embargo, la química entre ellos era innegable, y los rumores sobre una posible relación no tardaron en surgir. Se casaron en 2012 y ahora tienen 4 hijos. Son una de las parejas más queridas de Hollywood, conocidos por su sentido del humor, su amor por su familia y su apoyo mutuo. Constantemente se hacen bromas en las redes sociales, se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales y comparten fotos adorables de sus hijos. Su historia nos demuestra que a veces el amor verdadero se construye sobre una base de amistad y respeto, y que el humor puede ser un ingrediente clave para una relación exitosa. Y no podemos olvidarnos de la saga de Crepúsculo, que nos regaló el romance entre Kristen Stewart y Robert Pattinson. La intensidad de su relación tanto dentro como fuera de la pantalla era palpable. La saga, un fenómeno adolescente mundial, los catapultó a la fama y los convirtió en ídolos para millones de fans. Su amor era un cuento de hadas moderno, aunque su relación tuvo sus altibajos y finalmente terminó en medio de un escándalo de infidelidad por parte de Stewart. A pesar de la ruptura, su romance sigue siendo un recuerdo imborrable para muchos fans de la saga, que soñaban con ver a Bella Swan y Edward Cullen juntos en la vida real. Pero no todos los romances en el set son un cuento de hadas. A veces las presiones de la fama, las agendas apretadas y las diferencias personales pueden llevar a la ruptura. Hay romances que duran lo que dura el rodaje y otros que se desvanecen poco después. La vida en Hollywood puede ser muy difícil, y mantener una relación estable bajo tanta presión es un desafío enorme. La constante atención de los medios, los viajes constantes, la falta de privacidad y la presión de mantener una imagen pública impecable pueden desgastar incluso a las parejas más sólidas. Además, hay que tener en cuenta el papel que juegan los publicistas y los estudios en la creación de estas historias de amor. A veces se fomenta un romance entre los protagonistas de una película para generar publicidad y aumentar el interés del público. Es lo que se conoce como relationship marketing. Los estudios pueden orquestar apariciones públicas conjuntas, filtrar fotos a los paparazzi y alimentar los rumores en las redes sociales para mantener a los fans enganchados. Es importante recordar que no todo lo que vemos en las revistas y en las redes sociales es necesariamente real, y que a veces el amor que vemos en la pantalla es simplemente una estrategia de marketing. Pero más allá de las estrategias de marketing y las presiones de la fama, hay algo innegable en la magia que puede surgir en un set de filmación. Es un lugar donde la creatividad florece, las emociones se intensifican y las personas se conectan a un nivel muy profundo. Y a veces, en medio de todo ese caos y esa pasión, nace el amor. Un amor que puede ser efímero o duradero, pero que siempre nos deja una huella en el corazón. Es la magia del cine, que puede crear mundos imaginarios y unir a las personas de formas inesperadas. Y hablando de romances en el set, no puedo dejar de mencionar a Elizabeth Taylor y Richard Burton. Su relación fue legendaria, llena de pasión, drama y extravagancia. Se conocieron en el set de Cleopatra en 1963, cuando ambos estaban casados con otras personas. Su romance escandalizó al mundo y se convirtió en una de las historias de amor más famosas de Hollywood. Se casaron 2 veces y se divorciaron 2 veces, demostrando que a veces el amor más intenso también puede ser el más complicado. Su relación fue un torbellino de alcohol, peleas y reconciliaciones, pero también fue una historia de amor apasionada que capturó la atención del mundo entero. En resumen, los romances explosivos que surgen en los sets de filmación son un fenómeno fascinante.
Son el resultado de una combinación única de factores, como la intensidad emocional, la atracción física y la proximidad constante. Algunos de estos romances terminan en finales felices, mientras que otros se desvanecen con el tiempo. Pero todos nos recuerdan que el amor puede nacer en cualquier lugar, incluso en los lugares más inesperados. Y a veces, la magia del cine puede hacer que ese amor sea aún más intenso y duradero. Y eso es todo por hoy, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de los romances en el set. Cuéntenme en los comentarios cuál es su pareja favorita que surgió de una película. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. También quiero que me cuenten si conocen algún otro romance famoso que no haya mencionado en el vídeo. Siempre estoy buscando nuevas historias para compartir con ustedes. ¿Qué opinan de los rumores sobre Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae en el set de Furiosa? ¿Creen que hay algo más que amistad entre Florence Pugh y Harry Styles después de Don't Worry Darling? Quiero saber sus teorías. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido interesante y entretenido. Así que por favor, si les gustó el vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.